Ok, vamos a empezar de cero a literalmente subrayar, leer, ver las partes más importantes de todo el manual del IBASPE, de todo el temario para bombero en la comunidad valenciana. Empezamos con el tema uno, el primer tema que es el de la teoría del fuego, es el tema para mí más fácil, más ameno, etcétera, pero bueno, vamos a ir directamente a lo más importante, es decir, a los conceptos de estudio, es decir, después de una leída por encima de todo el temario, yo aconsejo eso. Primero, leer todo el tema. Segundo, subrayado. Cada uno puede hacerse su propio subrayado, pero si vienes de nuevas y no sabes qué es lo importante y qué no, yo que llevo prácticamente casi 2 años de oposición, varias academias y tal, más o menos sé son las preguntas preguntables, o sea, las preguntas de... Sí, los conceptos preguntables, pues bueno, empezaríamos con las definiciones básicas y conceptos básicos del fuego. Mira, por ejemplo, ¿qué sería el fuego? Eso sería una buena pregunta que hay que saberse que a veces, pues bueno, te la pueden liar con un concepto tan básico que se te escape. Que básicamente sería proceso de combustión caracterizado por emisión de calor y que además viene acompañado de aparición de humo, llamas y o brasas. Es un proceso químico que también implica una serie de efectos físicos. Proceso químico que tiene efectos físicos como emisión de luz y cambios de estado de agregación de la materia. Por aquí te pueden meter cualquier pregunta trampa. Es decir, que sea un proceso físico, no, esa pregunta sería incorrecta, sino que tenga efectos químicos, también sería incorrecto, sería proceso químico con efectos físicos. Sería un proceso de combustión con emisión de calor, acompañado de humos, llamas y o brasas. Luego nos vamos a la definición ISO de combustión. En el manual del IBASPE muchas veces hay contradicciones o más de una vez una definición diferentes. Es decir, aquí tienes, por ejemplo, otra posible definición. Luego más adelante creo que hay incluso otra definición de combustión. Yo me quedaría con definición ISO y ya está. Reacción exotérmica de una sustancia con un agente oxidante. Súper simple. 5 lecturas, días diferentes y ya se te queda para siempre. Reacción exotérmica de una sustancia con un agente oxidante. Esto sería una posible pregunta de examen. Otra posible pregunta sería las 3 condiciones básicas para que un proceso de combustión tenga lugar. Es decir, para que un proceso de combustión tenga lugar, necesitaremos suficiente material combustible, suficiente oxígeno disponible y temperatura suficientemente alta. En muchos exámenes oficiales he visto estas típicas preguntas, son las típicas que todo el mundo se sabe, que son las preguntas fáciles. Pues bueno, no fallemos aquí. Suficiente material combustible, suficiente oxígeno disponible, temperatura suficientemente alta. Luego aquí, en este párrafo, podemos destacar que los radicales libres son partes, fragmentos de moléculas cargadas eléctricamente susceptibles de reaccionar. Lo dicho, aquí leída. Luego, átomos, mira, estos son como definiciones, de aquí con saberse las palabras claves, teniendo en cuenta que los exámenes de bomberos son tipo test, sobra. Átomos, partículas más elementales de la composición química de los materiales. Las partículas más elementales, átomos. Moléculas, agrupación de átomos. Átomo, partícula más elemental. Molécula, agrupación de átomos. Y bueno, también hay que saberse que un átomo tiene un núcleo, ¿no? Compuesto por neutrones y protones y que alrededor giran los electrones. Pero bueno, eso lo hemos estudiado todos en física y química en la ESO, en secundaria, ¿no? Imagino. Y quien no lo sepa, pues bueno, eso son lecturas rápidas. Yo voy directamente a las preguntas más preguntables. Lo que más veo y lo que más... Bueno, pues eso. Típico subrayado de cosas más importantes. Moléculas, agrupación de átomos. Luego, compuestos serían moléculas con dos o más tipos de átomos. Compuestos son moléculas, es decir, molécula, agrupación de esto, de átomos, y compuesto, agrupación de moléculas, dos o más tipos de átomos diferentes. Moléculas con dos o más tipos de átomos diferentes ya será un compuesto. Fórmula química. Ok, tendríamos por un ejemplo de fórmula química y aquí un dato importante. Propano C3H8. También, por ejemplo, el metano sería CH4 y butano C4H10. ¿Vale? Más adelante
imagino que a lo largo de todo IVASPE salen esas otras, pero bueno, yo lo digo ya. Propano, C3, 3 de carbono, 8 de hidrógeno. Peso molecular se expresa en gramos, el peso molecular de una molécula en gramos. Densidad relativa se mide respecto al agua, que es el que se establece como unidad de referencia. El gas, tendríamos que el peso molecular de un gas es 29. Peso molecular del gas 29. ¿Ok? Y además voy a añadir que el peso molecular del CO, del monóxido, es 28, prácticamente igual que la del aire. Luego, presión de vapor se mide en pascales, pero, o sea, se puede medir en pascales, kilopascales, ¿no? Pero su unidad usual es en kilopascales. Es decir, típica pregunta de examen. La presión de vapor se mide en pascales, kilopascales, las dos son correctas. Las dos son correctas, ¿no? Se puede medir en pascales y en kilopascales. Pero, unidad usual de la presión vapor. Pascales, kilopascales, las dos son correctas. Aquí sería unidad usual, kilopascal. Y se mide normalmente a temperatura de más de 20 grados. ¿Ok? Temperatura de ebullición, dato numérico. Normalmente la temperatura de ebullición es igual a la presión atmosférica. ¿Ok? En el punto de ebullición la presión vapor y la presión ambiente son iguales. ¿Ok? Pirólisis, proceso de descomposición química. Una vez en un tipo test me la metieron doblada y mira que esto es súper fácil. Es un proceso de descomposición física, un proceso de descomposición química. No dudéis, siempre que veáis química, apuntarlo. Siempre que veáis física, apuntarlo. Aquí, átomos, partícula más elemental de la composición química de los materiales. Luego, más arriba, aquí, fuego, proceso químico. Aquí estamos hablando todo de química. Reacciones químicas, ¿no? Endotérmicas, exotérmicas y de oxidación. Diferencia, las endo es como que absorben energía, con lo cual la nueva sustancia, es decir, una sustancia absorbe energía, con lo cual luego tiene más energía. Y la exo desprende energía, con lo cual la nueva que haya tiene menos energía. Oxidación que se oxida, bueno, no, ahora lo veremos. Reacciones endotérmicas tienen más energía, las nuevas sustancias más energía, y las exotérmicas las nuevas menos. El calor de reacción, cantidad de energía absorbida o liberada cuando una reacción química, una reacción física o química, siempre atento a esas cosas. Lo digo porque más de un tipo test me he comido esa típica pregunta trampa y lo recalco. Luego, reacciones de oxidación. En los procesos de incendio, todas las reacciones son reacciones de oxidación exotérmicas. Interesante saberlo, para no haber confusión. Luego, otra posible definición de combustión, reacción química exotérmica de oxidación automantenida. Recalco, saberse sobre todo esta, la definición ISO. Sigamos. Condiciones para que una combustión tenga lugar. Lo dicho, como hemos dicho antes, suficiente material combustible, suficiente oxígeno disponible y temperatura suficientemente alta. Dentro de estos tres textos destacaré estos datos, y es que la mínima concentración de oxígeno necesaria en una mezcla oxígeno-nitrógeno para mantener esa combustión con una llama, bajo determinadas condiciones de ensayo, se le denomina índice de oxígeno. Esto sería la definición de este concepto, índice de oxígeno, y que se expresa en porcentaje de oxígeno. ¿Ok? Índice de oxígeno, y luego también podríamos sacar que algunas sustancias contienen oxígeno en su estructura, por lo que no necesitan del oxígeno de la atmósfera para reaccionar, es decir, por lo de suficiente oxígeno disponible, como por ejemplo los explosivos. Entonces, si te saliera alguna pregunta tipo test de que hay algunas sustancias que no necesitan del oxígeno de la atmósfera, porque ya lo contienen en su estructura. Un ejemplo. Por ejemplo, y te ponen ABC, pues en el que ponga explosivos, esa será la correcta. Luego, temperatura suficientemente alta, y aquí destacamos que la temperatura para la ignición de un combustible se le denomina temperatura crítica. ¿Vale? Temperatura crítica. Todos los conceptos los pongo en verde. ¿Ok? Esos son conceptos que pueden salir en un examen. Y también, normalmente la temperatura de una sustancia sólida debe de ser entre 300 y 400 cuando se le aproxima una llama. ¿Esto qué significa? Esto luego más o menos se ve. Pero la temperatura para que algo arda, un sólido arda,
con llama, con una llama, es decir, si tiene llama es 300-400. Y sin llama tarda más. Es decir, si no hay una llama que me apoye para quemarte, necesito más temperatura, que serán 500-600. Serán dos conceptos que salgan mucho en tipo test. Temperatura de ignición con llama, 300-400. Sin llama será 500-600. Lo veremos más adelante. Esto en presencia de llama. Llama piloto, también se le puede llamar. Luego, según la velocidad de combustión, tendríamos combustión sin llama. Aquí no me sale, pero bueno, lo tengo aquí. A ver. Página 15. Vale. Combustión sin llama, ya lo digo, combustión con llama y explosiones. Vale, página 16, combustión con llama. No, aquí, combustión con llama. Y tendríamos llama en gases, llama en líquidos, llama en sólidos. Luego explosiones, combustiones rápidas. Y combustión sin llama, con llama y explosiones. Ok. Combustión sin llama. Se le llama también combustión latente. Y solo se da en combustibles sólidos. ¿Ok? La combustión sin llama se le llama latente solo en sólidos. Luego, algunos conceptillos para leerse, como que genera grandes cantidades de productos de pirólisis, que se producirá un humo tóxico blanco y amarillo. Esto es de esto. La combustión sin llama es frecuente donde, en muebles tapizados, que se producirá humo tóxico de color blanco y amarillo. ¿De qué color será el humo de los muebles tapizados? Blanco y amarillo, pregunta examen. ¿Dónde es frecuente combustión sin llama? Es frecuente en los muebles tapizados. Bueno, todo esto ya más lectura. Ok. ¿Dónde en ocasiones los incendios latentes pueden tener lugar? En el interior de estructuras. Entramadas de madera, bla, bla, bla. Ok. También tenemos que son muy difíciles de detectar. Todo esto son conceptos de ir leyendo. Ahora, combustión con llama. Tendríamos que aquí solo la parte gaseosa arde. Lo tengo aquí subrayado. Solo la parte gaseosa arde. En la combustión con llama, ¿ok? Solo en la parte gaseosa. Luego, aquí. Combustión con llama en líquidos, cantidad de gases emitidos, ¿de qué depende? En los líquidos depende siempre de un líquido de la presión de vapor. En un sólido, lo que hemos dicho antes, en llama piloto, 300-400 grados con llama. Si no hay llama, 500-600. Y también otro concepto, en el caso de la madera, también 500 o 600. Tenemos tres datos. Combustión con llama, 300-400 grados para que arda un sólido combustible. Sin llama, necesito 500 o 600. Y en la madera también necesito 500 o 600. Vale, luego las combustiones rápidas, explosiones, ¿ok? Tendríamos dos tipos de explosiones, deflagración y detonación. Detonación superior a la velocidad del sonido del orden de 1500 a 2000. Muy fácil, de 1500 a 2000 metros por segundo. Deflagración, dos datos. Va desde 1 metro por segundo a la velocidad del sonido, que son unos 343 metros por segundo. Unos 340 prox, ¿vale? Desde 1 metro por segundo a la velocidad del sonido. Y si la temperatura de la masa gaseosa fuera superior a 20 grados, puede alcanzar los 1000. Pero en ningún caso, si os fijáis, ponte que alcanza los 1000, no llega a la velocidad de la detonación, que es de 1500 a 2000. Con lo cual, siempre la deflagración es más lenta que la detonación. Por eso tienen nombres diferentes. Luego, pirólisis, ¿qué tenemos que saber aquí? Tenemos que saber que comienza a temperaturas de entre 100 y 250 grados. Típica pregunta, de las fáciles, de las que todo el mundo se la sabe. No se puede fallar esto. Comienza a temperaturas de entre 100 y 250 grados y una pequeña definición que es descomposición o transformación química de unas sustancias complejas a simples. Luego, creo que esto ya, a ver, página 16, 17 no me sale, la 18 y así, ok. Página 16, 17, aquí lo único que deberíamos saber es que en estado gas, las características: enlaces entre partículas débiles, poca energía, gran capacidad de movilidad y difusión y tendencia del gas a ocupar todo el espacio disponible. Es decir, si tiras oxígeno en una habitación, ocupa toda la habitación ese oxígeno, ¿ok? Como el humo. Ocupa toda la habitación. Partículas, los enlaces débiles y gran movilidad, ¿ok? Luego tendríamos en estado líquido que
la capacidad de fundirse queda limitada a la tensión superficial siempre que hablamos de líquidos, y características. Enlaces entre partículas un poco más fuertes. Luego en sólidos ya serán muy fuertes. Tendríamos débiles en el gas, luego en el líquido más fuertes que el gas, y luego el sólido aún más fuertes. Menor capacidad de movilidad. El gas tiende a ocupar todo. Esto es la movilidad que tenga el recipiente. Es decir, tendencia a adquirir la forma del recipiente. Y aquí tendríamos esto, enlace entre partículas muy fuertes, capacidad de movilidad nula, porque la roca es una roca, no se mueve, por mucho que pongas una roca en un vaso, no va a ocupar todo el vaso. La roca se queda en roca. Capacidad nula. Forma propia. ¿Ok? La cantidad de energía necesaria en este estado es mayor. Sólido es mayor que el líquido, líquido es mayor que en gas. Este es como la cantidad de energía necesaria. Más en sólidos, pues está más duro, luego en líquidos y luego en gas. ¿Ok? Luego, me he saltado algo por ahí, que lo he visto antes. Esta reacción química es el ejemplo de la combustión del metano. Antes os he dicho que el propano era C3H8, que el metano era CH4, aquí está, metano CH4, es esto, y que el propano C3H8 y butano C4H10. Está bien saberlo por si lo preguntan. Luego, esto lo viene una pregunta, esto quiere decir que representa la energía liberada por la reacción. Aquí también tendríamos datos, que esto nunca los he visto en un tipo test, con lo cual nunca me los he estudiado. Pero ojo, datitos. Vamos a ir saltándolo porque ya que me he saltado esto. Luego, ¿qué pasa cuando aportamos calor a un sólido? ¿Qué es lo primero que pasa? Lo primero que hace es que se expande, ¿vale? Que es fusión de sólido a líquido. De estado sólido a líquido. Cuando aportamos calor a un sólido, primero se expande y luego acaba pasando a líquido. Fusión, se funde. Lo pone aquí, se funde. Luego vaporización, pues un líquido se vaporiza. El agua se vaporiza y se convierte en gas. De líquido a gas. ¿Ok? Sublimación sería directamente de una piedra, un sólido, que directamente pasa a gas. ¿Ok? Directamente, sólido, directamente a gas. Sublimación. Luego, definiciones. Desprendimiento de energía en un incendio. ¿Ok? ¿Qué definiciones tenemos aquí? Importante. Tasa de calor. Cantidad de calor. La tasa de calor sería la cantidad de calor o energía desprendida por unidad de tiempo, que se mide en julios por segundo o en vatios. Julios por segundo o vatios. ¿Ok? Tendríamos eso. Cantidad de calor o energía por unidad de tiempo. Algunos ejemplos. Esto, típico de examen. Sofá 1,3. Charco de gasolina 2,5. Papelera ardiendo 100 kilovatios, y estas son megavatios, ¿ok? A ver si se os lía ahí, porque te pueden hacer la típica trampa, cambiando las unidades. Pero bueno, esto es estudiar el cuadro, súper preguntable. Transmisión de calor, tres tipos de formas de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. Esas serían las tres formas de transmisión de calor. Conducción por contacto directo entre dos cuerpos, convección a través de un medio, que puede ser gas o líquido. El gas y el líquido, los dos son fluidos. ¿Ok? Entonces, a través de un medio, a través de un fluido. Convección. Y radiación sería a través del espacio o a través de los materiales, como ondas electromagnéticas, como hacen la luz, las ondas de radio o los rayos X. ¿Ok? Y aquí tendríamos un ejemplo de radiación, que sería como un ejemplo la llama de una vela. Si colocamos la mano frente a la llama, experimentaremos una sensación de calor. Esta energía se le llama calor radiante o radiación. Radiación o calor radiante. Ojo al dato. Vale. Página 22. A ver. Página 22. No la tengo aún. Joder. Aquí hasta la 25. Pues seguimos aquí. No sé por qué. Aquí hay algunas páginas que las tengo en blanco en este documento. Productos de la combustión. Ok. Tendríamos de aquí, importante saber que te pueden preguntar. Otros productos de la combustión, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno pueden provocar corrosión del fallo de componentes electrónicos esenciales. Datito. Luego, seguimos. Para que un producto determinado, la naturaleza de los productos de combustión que pueda desprender dependerá de qué, de unos factores: tipo de combustión, disponibilidad de aire y disponibilidad, y adición de los agentes químicos retardantes. Todos estos factores afectan al tipo de oxidación que va a tener lugar. Nos saltamos directamente y ahora tenemos dos tipos de escenarios, ¿ok? En un proceso de incendio. El que está sobreventilado,
o pobre en combustible y el que está infraventilado o rico en combustible. Sobreventilado, pobre en combustible, infraventilado, rico en combustible. ¿Ok? Esto es importante saberlo, porque te lo pueden preguntar. Luego, cuando la mezcla es perfecta, se llama estequiométrica. Y en general podemos definir que una reacción combustión completa sería esta. Una reacción es perfecta, se produce una combustión completa, estequiométrica. Cuando es completa, tendríamos CO2, o sea, lo que produce, los gases de combustión que produce, se produciría estos productos: CO2, agua, nitrógeno, cloro, flúor y bromo. Cloro, flúor y bromo, que son halones, nitrógeno, agua y CO2. Vale. Bajo condiciones de bien ventilado, produce CO2, agua y nitrógeno. Condiciones de bien ventilado. Y de infraventilado produce CO2, o sea, CO, monóxido, y hollín, e hidrocarburos. Estos serían monóxido, hollín e hidrocarburos. ¿Ok? Vale. Ahora, rendimiento de especies se mide así. Esta fórmula. Se expresa así. Ok. Y ahora ya la página 25. Que, pues bueno, aquí yo no preguntaría nada. Iríamos a toxicidad, donde el monóxido de carbono es el producto más común después del CO2 y el agua, que además es inflamable, es incoloro, inoloro, inodoro, que es grandes cantidades de este gas se producen en los, o sea, se encuentran, se acumulan en los gases de incendio del techo cuando se produce la pirólisis de la madera. Datos curiosos que te pueden preguntar. Sobre todo esto, durante una combustión incompleta, los gases tóxicos generados más probables: monóxido, ácido cianhídrico, dióxido de nitrógeno, amoníaco, ácido clorhídrico, compuestos hidrocarbonados. Todo esto serían durante una combustión incompleta. ¿Ok? Vale, página 25. La 26 tampoco me sale. Vale, pues seguimos por aquí. Tendríamos combustión incompleta de la lana, de la seda, del nylon y del poliuterano. Ácido cianhídrico. Luego, dióxido de nitrógeno se produce en pequeñas cantidades en incendios de tejidos y en mayor cantidad en incendios de viscosa. ¿Qué gas se producirá en una combustión incompleta de incendios de tejidos? Se producirá dióxido de nitrógeno. De incendios de viscosa, dióxido de nitrógeno. ¿Qué se producirá en pequeñas cantidades en incendios de tejidos? Dióxido de nitrógeno. ¿Qué se producirá en grandes cantidades? Grandes, ojo, no pequeñas. ¿En incendios de tejidos? ¿Dióxido de nitrógeno? No, porque aquí pone pequeñas. Pregunta trampa, como pueden decirte. También te pueden decir que el dióxido de nitrógeno causa irritaciones severas, que es de color marrón. Esto lo veremos a lo largo de todo IOASPE. Los gases nitrosos son de color marrón. Luego, el amoníaco, incendios de lana, seda y nylon. Ojo, combustión incompleta de la lana, de la seda, del nylon y del poliuterano ácido cian. Y el amoníaco, incendios de lana, seda y nylon. También. ¿Ok? Su olor causa irritación aún en pequeñas cantidades. Tampoco tiene color. ¿Ok? Luego, ácido clorhídrico, HCl. Materiales aislantes como el recubrimiento del cableado eléctrico, que se componen de PVC. ¿Ok? Todo esto, no hace falta decirlo, que todo lo que está subrayado aquí hay que estudiarlo. La toxicidad de los productos de combustión se suele asociar casi en su totalidad al CO, al monóxido de carbono. Al CO. Casi toda la toxicidad de la combustión es por el monóxido de carbono, porque es tóxico e inflamable. Y luego tendríamos esto, que es una posible pregunta, que me salió hace poco. En algunos manuales ingleses, el monóxido de carbono se le llama veneno de la sangre. ¿A qué se le llama veneno de la sangre? Al monóxido de carbono. Luego, este cuadro, no hace falta decir que, pues bueno, importantísimo. Importantísimo, ¿eh? Yo me estudiaría el ppm, ¿ok? Concentración por minuto, ¿vale? Y poco a poco.
Todo esto hay que saber solo. Luego agentes pasivos serían estos. Aquí creo que ya está. Agentes pasivos serían el CO2, dióxido de carbono y vapor de agua, el hollín, el agua, nitrógeno. Bueno, vapor de agua, agua, nitrógeno, CO2, hollín, ok. Vale. Luego de aquí, vale, ok. Tendríamos que saber, simplemente, llama de una vela es un ejemplo de difusión. Charco de combustible, los dos tipos de llama. Fuga de gas premezclada. Luego, explosión de gases de incendio premezclada. Simplemente, si te ponen un ejemplo, eh, ¿qué tipo de llama es la llama de una vela? Tienes que poner que es una llama de difusión. ¿De un charco de combustible? ¿Es una llama de difusión? ¿Es una llama premezclada? ¿O las dos son correctas? Las dos son correctas. Porque coexisten los dos tipos de llama. Luego, una fuga de gas de alta presión, si existe fuente de ignición. En una fuga de gas, si no hay fuente de ignición, no es premezclada. Pero si existe fuente de ignición, es llama premezclada. Esa es la condición. Luego, explosión de gases de incendio también es premezclada. ¿Ok? Muy bien. Llamas de difusión. Vamos a darle esto un poquito la vuelta. Tendríamos que hay tres zonas en la llama. Está la zona de oxígeno, la zona de reacción y la zona de combustible. Esas serían las tres zonas de la llama. La llama se divide en tres zonas. Zona de oxígeno, zona de reacción y zona de combustible. ¿Ok? Vale. Luego aquí tendríamos una mini definición, difusión. Proceso de transferencia se denomina como difusión. ¿Ok? Que sería la mezcla de dos o más gases. Seguimos. Llamas de difusión laminar, velocidad baja, uniformes y lentas. Y turbulentas. Tendríamos se forman remolinos, irregular arremolinado, se mezcla una mezcla turbulenta, reacción irregular y delgada, desigual y irregular, difusión rápida. ¿Okay? Mientras esto es lento, uniforme, tal, esto es arremolinada, eh, bueno, irregular, etcétera. Luego, cuando el cojín de gases de incendio comienza a arder, el tipo de llamas que podemos ver son prácticamente siempre llamas de difusión. Lo dicho de antes. Si te preguntan si es de difusión, de premezcla, todo eso hay que saberlo. Ok, seguimos. Me he saltado esto, pero es importante saber que el quemador Bunsen es un ejemplo, ¿ok? De llama premezclada. Te pone aquí, llama premezclada azul y te sale quemador Bunsen cerrado. Y luego aquí te sale llama de difusión amarilla, quemador Bunsen cerrado. Interesante eso, ¿eh? Ok, llama amarilla, difusión, llama azul, premezclado. Bueno, seguimos. Tasa de combustión, definición. Sería proporción másica del combustible sólido o líquido, proporción básica del combustible, ya sea sólido o líquido, que se vaporiza y se quema. ¿Cómo se expresa? Caudal másico por unidad de tiempo, kilos por segundo o gramos por segundo, o caudal másico o proporción básica quemada por unidad de área. Caudal másico por unidad de tiempo o por unidad de área. Kilos partido metro cuadrado por segundo. Entonces sería tasa de combustión. Luego, eficacia de la combustión será la relación entre el calor efectivo y el calor total de la combustión. Relación entre el calor efectivo y el calor total. Eficacia de combustión. Tasa de energía liberada o tasa de calor. Esto ya lo hemos estudiado. Tasa de calor es energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo. Usualmente se expresa en kilovatios. Antes habíamos visto que se expresa en vatios, o creo que era eso, julios partido segundo. Pues aquí pone que usualmente se expresa en kilovatios. Kilojulios partido segundo. Seguimos. Inflamabilidad de los gases de incendio. Ya queda poco tema. Enseguida acabamos. A ver si acabamos en menos de 40 minutos. Ok. Temperatura de ignición. ¿Cuál es la temperatura de ignición? La mínima temperatura a la cual una sustancia inflamable emite suficientes vapores en el aire, los cuales en presencia de llama pueden inflamarse. Y la de autoignición es sin presencia de llama. Temperatura de ignición. Mínima temperatura a la cual una sustancia emite suficientes vapores en el aire para inflamarse con llama. Ignición con llama. Autoignición. Autoignición, ¿por qué? Porque no tengo una llama que me ayude.
Entonces necesito más temperatura. Temperatura de ignición del orden de 300 a 400 y autoignición de 500 a 600. Luego, límite inferior de inflamabilidad y límite superior. Los límites es la zona, ¿vale? De entre... Bueno, igual lo tenemos aquí. Límite inferior es a la mínima temperatura a la que algo se inflama y el límite superior a la máxima a la que se inflama. A esta temperatura no hay inflamación y a esta temperatura tampoco. ¿Por qué? Porque sería la mínima concentración de vapores, ya que por debajo de eso los vapores en aire son demasiado bajos. Y ya que por encima del límite superior, la concentración de vapores es demasiado alta. En ninguna de las dos ocasiones hubiera inflamación. Luego, mezcla ideal. Esto lo tenemos, límite inferior, límite superior, y aquí está la mezcla ideal. Aquí sería la mezcla ideal, que es donde su punto estequiométrico, donde la mezcla combustible-aire es perfecta. ¿Ok? Ahora tendríamos conceptos. Temperatura diabática de la llama y mezcla estequiométrica o mezcla ideal. Dos conceptos. Adiabática necesita de 1500 a 1600 Kelvin, que serían unos 1300 grados, para que esa combustión se pueda mantener. Y ojo, lo cual quiere decir que la temperatura diabática de esa llama es en el límite inferior de inflamabilidad, es sobre esta temperatura. Luego, estequiométrica es temperatura de más de 200 grados superior al límite inferior. Y tendríamos que en el límite superior se necesitan unos 1600 grados para que pueda continuar. ¿Qué tenemos aquí? Son parecidas, pero diferentes. Para que se pueda mantener la temperatura diabática en el límite inferior, 1500 a 1600, un rango de kelvins. Y aquí, para que la estequiométrica, que es más 200 grados superior en el límite inferior de inflamabilidad, se pueda mantener en el límite superior, 1600 grados. O sea, 1600 Kelvin. No es un rango, es un dato concreto. Seguimos bajando, tendríamos aquí el cuadro de los cuadros. Todo esto hay que sabérselo. Límite inferior de inflamabilidad del acetileno, 2, límite superior, 80. Pues te lo estudias así. Límites de inflamabilidad, 280. Y cuando te sepas todos los límites inferiores y todos los límites superiores, te estudias ya la mezcla ideal. Ojo, yo me sé todos los límites inferiores, te lo puedo decir sin mirar, y todos los límites superiores, te lo puedo decir sin mirar. Pero todavía no me sé las mezclas ideales. Cualquier dato de esto te lo pueden preguntar. ¿Cuál es la mezcla ideal del butano? Mezcla ideal es 3. Límite inferior 1,8, límite superior 9. Mezcla ideal 3. Todo esto preguntable. Hay que saber solo. Límites de inflamabilidad de los hidrocarburos. Por ejemplo, hidrocarburos son metano, propano, butano. ¿Ok? Vale. Se mide en gramos partido metro cúbico. Y viendo esta gráfica, límite superior va subiendo, límite inferior casi siempre es constante. El límite inferior es casi constante para la mayoría de hidrocarburos, ¿vale? El límite superior sí que varía considerablemente, con el peso molecular del hidrocarburo. ¿Con qué varía? Con el peso molecular. ¿Ok? Vale. La figura, eso, límite inferior de inflamabilidad es prácticamente constante para la mayoría de hidrocarburos y alrededor de cuánto está. Aquí tenemos el 100, esto sería más o menos el 50, alrededor de qué? De 50 gramos partido metro cúbico. Hemos dicho que se mide en gramos metro cúbico. El dato importante es 50 gramos metro cúbico en el límite inferior, prácticamente constante. Luego, otro datito, el límite inferior de inflamabilidad, recordamos, LI, también se puede decir que ahí, en el límite inferior, hay exceso de aire. Y que en el límite superior de inflamabilidad, el SI, ahí hay exceso de combustible. En los límites inferior y límite superior, aquí hay exceso de aire, mucho aire, y aquí hay exceso de combustible, mucho combustible. Te lo pueden preguntar, me ha pasado. Luego, seguimos. Velocidad de combustión y velocidad de llama. Ojo, aquí tenemos la temperatura de autoignición, puede ser la temperatura de autoignición. Autoignición, como he dicho antes, entre 500 y 600. Ok. Sin presencia de llama, para que se inflame un sólido sin presencia de llama. ¿No? Lo típico. Ok. Velocidad laminar de la llama, lo hemos hablado antes. Pero bueno, la definición sería, ¿qué es la velocidad laminar de la llama? Serían la velocidad a la cual los gases que no están quemados, los gases no quemados fríos, se mueven o viajan en el interior de la llama. La velocidad de la laminar de la llama, velocidad a la cual los gases no quemados, fríos, se mueven o viajan en el interior de la llama. ¿Vale?
A ver. Página 38. Página 38. Vale, aquí no tengo nada. En 39 tampoco. Bueno, vale. Factores que influyen sobre los límites de inflamabilidad. Tendríamos, aquí te pone que los factores ambientales que pueden influir sobre él son dos: temperatura y presión. Pero te dice que la presión atmosférica, este factor no va a ser significativo, con lo cual solo influye la temperatura. Y además hay otro factor, estos serían factores ambientales, y hay otro factor que no es directamente condición ambiental, que también va a influir en el comportamiento de esta reacción, que sería el oxígeno, concentración de oxígeno. Dato importante: factores que influyen en los límites de inflamabilidad: temperatura y oxígeno. Luego, otro cuadro súper importante que serían los límites de inflamabilidad del metano. Límites de inflamabilidad del metano. ¿Ok? Sería a 0,27 grados 5,7. El límite inferior, estamos hablando todo el rato, el límite inferior de inflamabilidad. A 127, 5,2. Más o menos hay 0,5, 0,4, 0,5, 0,5 de diferencia. Luego, cuando aumentamos la temperatura, no cuando la disminuimos, cuando la aumentamos 100 grados, los límites de inflamabilidad se expanden. Es decir, se expanden tanto para allá como para allá. Se expanden. Con lo cual ahora hay más límites de inflamabilidad. Aumentan el límite inferior un 8 y aumenta el límite superior un 8. En este caso se diría que disminuye porque va hacia atrás, porque hacia la izquierda es disminuir, pero bueno, es como que se hace un 8 y un 8 más grande. Ok. Seguimos bajando. Luego tendríamos, dato curioso que te pueden preguntar. Según se indican algunas pruebas, que se han dado combustión con llama, en concentración de oxígeno inferior al 2%. También es preguntable. Luego, fuentes de ignición. Hay tres clases de fuentes de ignición: abiertas, ocultas e intermitentes. Abiertas siempre tienen lugar en el límite inferior de inflamabilidad y están constantemente activas. ¿Ok? Constantemente activas, siempre en el límite inferior de inflamabilidad. Luego, las ocultas, permaneciendo constantemente activas, no actúan directamente sobre de los gases, sobre la capa de los gases. ¿Ok? Son como las abiertas, no habla nada de los límite inferior, esto es solo de las abiertas, límite inferior de inflamabilidad abiertas, y las ocultas, solo la única diferencia es que no actúan directamente. Fuente de ignición intermitentes se activan de forma esporádica. Ya está. Luego, extinción de incendios, mecanismos de extinción: triángulo del fuego, combustible, oxígeno y temperatura, con un cuarto que sería reacción en cadena, que se le llama tetraedro del fuego. Ok. 4 mecanismos de extinción: enfriamiento, fácil, reducir temperatura, ya sea con el agua o lo que sea. Sofocación, impide la mezcla entre el combustible y comburente. Sofocación, impedir la mezcla, combustible y comburente. Eliminación del combustible, simplemente se separa el combustible. Es decir, se está quemando el sofá y al lado hay más maderas. Pues quito las maderas. Y cuando se termine de quemar el sofá, pues ya ha acabado el incendio. Eliminación. Separo combustible de incendio. Inhibición química. Interrupción de la reacción química. Inhibición química, interrupción de la reacción química. Fácil. Esto es con las lecturas, simple. Luego, un ejemplo de eliminación de combustible podría ser también cerrar una válvula de paso de combustible en el caso de líquidos o gases. Es decir, si por ejemplo tengo abierto el gas y se está quemando algo por el gas, pues cierro la válvula de paso del gas. Le estoy eliminando el combustible, le estoy quitando el combustible. Y inhibición química, tenemos que saber que se encuentra estrechamente ligada con los halones. Inhibición química se encuentra estrechamente ligada con los halones, que son compuestos gaseosos que contienen bromo, cloro, yodo y flúor. Bromo, cloro, yodo, estos tres, BCI, son catalizadores. Y el flúor reacciona con los radicales libres, forma enlaces químicos fuertes y reaccionan una única vez. ¿Vale? Ahora los tipos de fuego: tipo A sólidos, B líquidos, que arden solamente en la superficie del charco; C gases; D metales, por ejemplo, aluminio, magnesio, titanio, potasio, circonio, suelen dar en incendios de vehículos, en plantas de reciclaje de residuos; y tipo F, que serían grasas y aceites de cocina. Por ejemplo, aquí te dice líquidos inflamables tipo B, aceite y gasolina. Pues el aceite es tanto tipo B
como tipo F, porque es grasas y aceites de cocina. ¿Vale? Luego, agentes extintores. Hay muchos. Tendríamos que los más comunes serían agua, espuma y polvo seco. Agua, espuma y polvo seco. Agua, datos del agua. Eh, para elevar la temperatura de un litro de agua 1 grado, 4,2 kilojulios. Para elevarla 1 grado. Y para evaporarla, 2,2 megajulios. ¿Qué cuesta más? ¿Elevar 1 grado o evaporar? Cuesta más evaporar. Con lo cual, esto es megajulios y lo otro ya es kilojulios. Kilo es menos que mega. ¿Ok? Luego, eh, el agua se transforma en vapor. Expande su volumen 1 a 1700 veces. Y si la temperatura aumenta hasta los 450 grados, el vapor duplicará su expansión. Al duplicarse, en vez de ser 1 a 1700 veces, es a 1 a 3500 veces. Estos datos son preguntables de examen. Luego, otro dato preguntable, el proceso de transformación de agua líquida en vapor puede llegar a absorber, ese proceso puede llegar a absorber el 80% de la energía de un incendio. ¿Ok? Y tendremos que el agua extingue por enfriamiento y en menor medida sofocación. Y aquí tenemos las ventajas e inconvenientes del agua. ¿Vale? Pues bueno, esto con unas leídas, ventajas e inconvenientes. Yo aquí solo destacaría esto, ventaja para fuegos tipo A, inconvenientes que puede propagar fuegos tipo B. ¿Vale? Luego, espuma. Se compone de 3 componentes: agua, espumógeno y gas. Y una pequeña definición, que es una solución acuosa de burbujas. ¿Ok? Y aquí tenemos otra cosita, que es que el espumógeno se utiliza para disminuir tensión superficial del agua. ¿Cómo extingue la espuma? Sofocación y enfriamiento. Luego, hay diferentes tipos de espuma, ¿ok? La de baja expansión, que llega a 10 metros, la de media expansión, pocos metros, y la de alta expansión, que apenas tiene alcance. Y otro dato importante que puede salir de examen, tipo de espuma que se proyecta por escorrentía. La de alta expansión es la que se proyecta por escorrentía. ¿Ok? Bien. Eh, luego, aquí lo he puesto en los mismos colores. Alta expansión se expande 700 veces, media expansión se expande 70 veces, baja expansión se expande 7 veces. Luego, esto sale en otro tema, así que aquí ni se estudia. El proporcionador Z2 es el de 200 y el Z4 el de 400 litros por minuto. Bueno, esto sale en otro tema. Tenemos que la de alta expansión se utiliza un ventilador como generador de espuma. ¿Ok? Esto también se puede preguntar como tipo de examen. Baja expansión lanza como generador y si es alta expansión un ventilador. ¿Ok? Luego, diferentes tipos de espumógeno. Todo esto se desarrolla mucho más en el tema de mecanismos de extinción, que está más adelante. Pero bueno, aquí un poco por encima, dos tipos de espumógeno, base sintética, base proteínica. Sintética crean baja, media y alta expansión, y base proteínica solo baja y media. Oye, solo baja y media. Lo he subrayado mal, solo baja y media. Base proteínica baja y media y sintética las tres, baja, media y alta. Luego, tasa de dosificación más frecuente para charcos de líquidos combustibles. La más frecuente dosificación para charcos líquidos combustibles sería la NFPA 11. NFPA 11. La cual es 4 litros por metro cuadrado durante 15 minutos. 4 litros por metro cuadrado durante 15 minutos. Ok, lo mismo. Ventajas y inconvenientes de la espuma. Aquí, pues bueno, sabérselas. Es importante. Luego, polvo seco. ¿De qué se compone? Bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, cloruro potásico. Aquí puede haber lío. Mira que es fácil, ¿eh? Son solo 3 componentes. Pero bueno, son 2 de bicarbonato, ¿vale? Tendríamos que bicarbonato cloro, bicarbonato sodo. O sea, bicarbonato sódico y bicarbonato potásico. Y solo hay un cloruro. Pues el cloruro es de potasio. Hay que tenerlo claro, porque te puedes liar. BB, clopo. BB, clopo. Yo lo haría así. Bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, cloruro potásico. ¿Ok? Lo digo porque esto me lo he visto 1000 veces y aún así a veces me confundo. Luego, como extingue por enfriamiento e inhibición química. ¿Vale? Luego, mira, dato curioso. El polvo seco, enfriamiento e inhibición química. Luego, el polvo polivalente, no me acuerdo, hay otro polvo,
que en vez de enfriamiento y sofocación, o sea, en vez de enfriamiento es sofocación y luego inhibición química. Atento a eso. Seco, seca. Enfriamiento y inhibición. Ok. Luego, dos grupos principales. Polvo universal y polvo especial. Polvo universal y polvo especial. Yo utilizo una técnica que es que, como yo veo la WWE, había antes un campeonato, está el World Heavyweight Championship y había el Universal. Campeonato Universal. Pues yo utilizaba el Universal, que era Brock Lesnar, el campeón universal Brock Lesnar. Materiales fibrosos, como las fibras del bíceps. Materiales fibrosos, como es universal, todo tipo, líquidos y gases. Y bajo tensión eléctrica. Es decir, estás levantando los bíceps, tienes ahí las fibras en tensión, materiales fibrosos en tensión, y líquidos y gases, como es universal para los dos tipos. Y luego, el especial es solo para líquidos y equipamiento eléctrico y metales. Eso es importante. El especial para metal. Y luego, los polvo seco se utilizan en un rango entre 1 y 25, 1 y 35 kilovatios. Para fuegos de tensión eléctrica en un rango de entre 1 y 35 kilovatios. ¿Okay? Ventajas, inconvenientes. CO2, principal mecanismo de extinción, ya sabemos que es enfriamiento y sofocación, principalmente sofocación. Sofocación, aquí dicho de otra manera, dilución del oxígeno alrededor del incendio al desplazar el aire circundante. Y luego te dice el enfriamiento, bla, bla, bla. Sofocación y enfriamiento. Ventajas e inconvenientes. Datos importantes. Densidad de vapor 1,5, con lo cual pesa más que el aire. Luego tendríamos provoca asfixia en concentraciones superiores a un 4%. Para llenar un volumen entero de inundación total, más de 35% de CO2. Datos. No es buena gente para sofocar fuegos en interior de materiales. Luego, mantenimiento, concentración, más de 20 mins. Datos que te pueden bailar, que hay que saberse. Como lo de efectivos en fuegos B y C. Aquí igual, efectivos fuegos B y C. Luego aquí, efectivos fuegos A y B para las espumas. Y no propaga el B. Y el agua sería efectivo fuego A y puede propagar tipo B. Este te dice que es tanto para el A como el B y que no propaga el B. Un poquito mejor que el agua, te lo quiere decir así. Y tanto el polvo como el CO2, buenos para B y C. Luego, para acabar, nitrógeno se utiliza principalmente en industrias, como sistemas de ignición automáticos, enfriamiento y sofocación, igual que el CO2. Y luego en halones, el más común y eficaz sería el halón 1301. 1301, que es efectivo en todo tipo de fuegos, bueno, todo tipo A, B y C. No es extremadamente tóxico, inferior al 10%. Utilización general, inferior al 7%. No tóxico, inferior al 10%. Tóxico, superior a 10%. Estos datitos de ventajas e inconvenientes es bueno saberlo. Y nada, prácticamente esto está en desuso. Lo pone aquí por lo de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya hemos acabado el tema. Vale. Espero que os haya servido, espero que te sirva. Y nada, un saludo. Vemos en siguientes temas.